Como sabemos, Estados Unidos ha sido una gran potencia desde tiempos inconmemorables y por supuesto fue el vencedor de la guerra de 1914 contra Europa, teniendo grandes pérdidas económicas. La gran potencia americana prestó una gran ayuda monetaria a Europa para su recuperación, ya que Estados Unidos estaba teniendo una sobreproducción, pero en consecuencia causó una baja en el consumo y esto hizo que muchas empresas desaparecieran. A esto fue lo que se le llamó como la Gran Depresión. ¿Qué es una depresión? Es conocida como el periodo durante un país industrializado presenta ventas reducidas y altas tasas de desempleo. Ante toda la confianza del pueblo estadounidense, el miércoles 23 de octubre de 1929, con todo el pánico y las especulaciones que se habían formulado desde unos meses antes, desde que Hoover había tomado la presidencia y decidió mirar a un lado con todas las advertencias que habían hecho sobre la bolsa de valores. Este gran acontecimiento no solo afectó a Estados Unidos, sino a todo el mundo en general, ya que fue una de las razones que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Después de la gran sorpresa que se dio el miércoles 23 de octubre, vino un día aún peor, llamado el Jueves Negro. Este día, miles de personas sintieron pánico al haber comprado acciones en Wall Street. Pero como en todos lugares, siempre tenía que haber una asociación o personas que salieran beneficiadas. Esto debido a que la alta élite de los banqueros en Wall Street, una asociación llamada JP Morgan, con Thomas Lamont, supo que ante todo esto debían de actuar, ya que ellos iban a salir perjudicados. Entonces, hicieron una junta con todos los banqueros más importantes de Wall Street. Así que decidieron que debían devolver la confianza en las personas para que compraran sus acciones y así empezaran a retomar las miles de acciones que habían perdido. Entonces decidieron que Whitney ese mismo día comprara acciones en cada una de las empresas más influyentes de Wall Street. Al parecer este método logró dar un resultado positivo, ya que por ese fin de semana se logró estabilizar la bolsa de valores. Pero el gusto les duró poco a los integrantes de JP Morgan, ya que las acciones volvieron a caer. Como el presidente Hoover decidió no intervenir en el sistema económico, la crisis se agravó durante su mandato. Muchas personas se fueron a la bancarrota y aquí fue cuando se dieron cuenta de las desventajas de comprar a crédito, ya que muchas personas al no tener el dinero suficiente para comprar una acción recurrían a los corredores de bolsa y pedían préstamos que al final no podían pagar. Al caer en la total bancarrota, muchas personas entraron en desesperación y decidieron quitarse la vida, ya que de este modo se evitaban todas las deudas en las que habían entrado, por ejemplo los corredores de bolsa, los banqueros, empresarios y gente normal. La caída no solo afectó a las personas que tenían acciones en la bolsa de valores, sino que se dio un efecto en cadena e involucró a las demás personas del país. Esto se debió a que la depresión consumió a todo el país de Estados Unidos y el mundo. Los integrantes de JP Morgan se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada al respecto, entonces aceptaron la cruda realidad. Este horrible hecho en la historia de los Estados Unidos duró hasta que Franklin Roosevelt resultó electo como presidente en 1932. Roosevelt sabía que debía intervenir dramáticamente en el sistema de economía estadounidense, en Wall Street, sistematizando la economía y rigiendo estrictamente los préstamos y compras de las acciones. Además de lo más importante, recuperar la confianza de los estadounidenses, creando así un sistema para implementarlo en la ya caída economía de su país, llamado New Deal. Al parecer, al principio pareció dar sus frutos, pero después de algunos años, debido a sequías y desertificación del centro de Estados Unidos, se perdió mucho territorio para la agricultura. Con esto se perdieron muchas ganancias. Aunque con Roosevelt como presidente se logró estabilizar un poco la economía y sacar a muchas personas de la pobreza, pero no a todos les pareció bien, ni a las grandes empresas ni a las familias ricas, ya que debían de pagar mayores impuestos. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos logró volver a tener la economía que hasta el 23 de octubre de 1929 había tenido, y todo esto gracias a la producción y exportación de armas para Europa. Esta fue una razón para que los países apoyaran a los gobiernos totalitarios, como habría pasado en Rusia con el comunismo, en Italia con el fascismo o en Alemania que comenzaba el nazismo. Ya que al estar basado totalmente en un sistema capitalista, el mundo vio que Estados Unidos no pudo tener su propio sistema y pensaron que tal vez era una mejor manera ser guiados por un sistema de izquierda. Muchos países decidieron encerrarse en su propia economía, provocando problemas económicos y después problemas comerciales, generando así las bases para el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Esta gran crisis que comenzó en Estados Unidos y se extendió a la economía global durante toda la década de los 30 ha sido la más dura de superar en cuanto a la historia. Un grupo muy reducido de la población lo supo aprovechar, tal ha sido el caso de la familia Rockefeller, que crearon su imperio a partir de esta crisis. Un mismo ejemplo que podemos comparar fue el caso de Carlos Slim, que durante la crisis de los 80 en México forjó su fortuna que hoy en día sigue creciendo. Ya se vio el Hazme aquí. Sí, güey. Y regresamos contigo. 19, con todo el pánico y las especulaciones que se habían formulado meses antes, desde que Herbert Hoover